De patología pulmonar, pues la alteración de las células en las cuales estas pueden sufrir procesos de adaptación celular, puede ser metaplasia, pero lo más común sería displasia, hablando de patología tumoral maligna, ¿ya? Algo que dice el libro es que cuando hablamos de patología tumoral tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando digo patología tumoral o tumor, que piensa la gran mayoría de personas, cáncer, por el cual eso no significa patología tumoral, puede ser patología tumoral benigna, puede ser patología tumoral maligna. Entonces, cuando hablamos de patología tumoral, tenemos que ser claros de lo que estamos hablando. Dentro de la nomenclatura, pues vamos a tener dos principalmente, que van a ser carcinomas y sarcomas, ¿ya? Dentro de estas, más que todo están relacionados con el tipo de alteración del tejido. Dentro de la etiopatogenia pueden ser causas exógenas o pueden ser causas endógenas. Causas exógenas, todo, literalmente todo relacionado. La luz del sol, la disminución de la oxigenación, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, es decir, literalmente las causas exógenas para formación de patología tumoral es muy amplio, ya es demasiado amplio, mientras que para causas endógenas esta va a ser un poquito más específico en este sentido. Dentro de causas endógenas vamos a tener dos características que igual estaría relacionado con un aumento del estrés celular, en la cual primero tenemos que tener dos conceptos fisiológicos como tal, que va a ser la codificación a través de protooncogenes, en las cuales estas proteínas están relacionadas con estimular el crecimiento celular, ¿ya? Cuando está normal, pues el crecimiento celular se mantiene de una manera fisiológica, y el gen P53, que está relacionado con este también, en la cual limita el crecimiento celular. ¿Qué ocurriría si tenemos un oncogen? El oncogen pues hace que estas proteínas de estimulantes de crecimiento celular se exacerben, por el cual el crecimiento celular se altera y la adaptación celular nos puede llevar a un proceso de metaplasia, displasia. La mutación del gen P53 hace que la limitación del crecimiento celular pues no esté, por el cual estos dos pueden alterarse desde alteraciones genéticas, alteraciones de la lesión celular. El gen P53, este sí, principalmente relacionado con alteraciones genéticas, relacionado con alteraciones de lesión celular, ¿ya? Por el cual estos dos estarían relacionados para la patología tumoral, principalmente dentro de las causas endógenas. Entonces, dentro de la patología tumoral vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas locales, en las cuales dentro de las manifestaciones clínicas locales puede estar la sustitución de la estructura tisular normal por tejido anómalo, por conflictos de espacio, por estenosis o obstrucción de vísceras huecas, por ulceración y necrosis tumoral, y de ahí vamos a tener manifestaciones generales. ¿En qué característica es importante esto? Por sustitución de la estructura tisular, esta es de las más comunes. Por ejemplo, en cáncer del cuello uterino, pues vamos a ver cómo cambia, y a partir del cambio de tejido empieza a haber alteraciones de la función normal, ¿ya? Por conflictos de espacio, cuando hay la generación de patología tumoral, digamos, cerebro, pues el aumento de la presión intracraneana empieza a crear alteraciones en la función a través de la corteza cerebral, ¿ya? A eso se refiere con manifestaciones locales. Dependiendo de dónde es la patología tumoral, pues vamos a tener sintomatología específica, ¿ya? Por conflictos, por estenosis o obstrucción de vísceras huecas, principalmente relacionado con gastrointestinal. Por ejemplo, si hacemos tumoración de intestino, esta va a impedir toda la parte funcional normal, ¿ya? En la cual podemos tener volvulaciones, etcétera, etcétera. Y la ulceración y necrosis tumoral, que es bastante común dentro de la patología tumoral, pues al final va a llevarnos a un proceso inflamatorio severo. Manifestaciones generales, si no me equivoco lo he puesto acá. Dentro de las manifestaciones generales, astenia, anemia y pérdida de peso. ¿Caquexia?
Pero, como dice manifestaciones generales, ustedes tienen astenia o han tenido dinamia, astenia hemodinamia. Sí, probablemente sí, ¿ya? ¿Eso significa que tienen algún tipo de patología tumoral? No. Como son manifestaciones generales, hay que determinar de dónde viene la causa específica para este proceso, pérdida de peso. Ustedes han perdido peso, según estadísticas de un trabajo de investigación de mis estudiantes hacia todos los demás estudiantes, técnicamente no. La gran mayoría de los estudiantes a partir del cuarto semestre en realidad hace todo lo contrario, empieza a incrementar de peso. ¿Eso significa que tienen o no tienen patología tumoral? No exactamente, es una manifestación general. Puede o no estar presente, ¿ya? Puede o no estar presente, no es una regla que estén los tres, pero estas van a ser de las más habituales dentro de manifestaciones generales como tal, ¿ya? ¿Por qué? Por el proceso proinflamatorio que ya habíamos hablado anteriormente. No olvidaba este cuadro. Ya, me preparé porque después no paro y me olvido ciertas cosas. A través de la generación de la patología tumoral, que es lo primero que vamos a tener, toda la parte proinflamatoria a través del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, interleucina 8, interleucina 6, interleucina 10, vamos a crear un proceso de atrofia muscular. ¿En qué sentido? En la cual el músculo esquelético va a sufrir una proteólisis, un catabolismo, un estrés oxidativo y puede suceder también muy similar a procesos de denervación, ¿ya? Como si no pudiéramos utilizar el músculo, pero en realidad esto es a partir de toda esta parte proinflamatoria. ¿Cuál es el problema de toda esta parte proinflamatoria? Que nos puede llevar a dos procesos: que tengamos un daño hacia el músculo cardíaco o que tengamos un proceso de alteración neurológica en la cual el daño hacia el músculo cardíaco puede causarnos atrofias, puede causarnos procesos de denervación en las cuales tengamos arritmias y, lo más peligroso, procesos inflamatorios continuos. En la parte del sistema nervioso central va a crear un proceso inflamatorio constante, porque recuerden, si bien el proceso inflamatorio, qué sé yo, tengo patología tumoral a nivel hepático, el proceso inflamatorio es sistémico, ¿ya? Por el cual este proceso inflamatorio sistémico hace un proceso inflamatorio a nivel cerebral también. Por eso, cuando empiezan a tener un proceso de patología tumoral avanzado, empiezan a sufrir alteraciones a nivel del sistema nervioso central también. Por el cual, a la par de esto, empieza a crear resistencia a la grelina. Entonces, este proceso nos puede llevar a un proceso de anorexia, en el cual el proceso de anorexia nos lleva a empeorar la situación en relación con la parte muscular, ¿ya? La misma tumoración en relación con el factor de necrosis tumoral alfa, toda la parte proinflamatoria, hace de que tengamos un proceso de lipólisis y ya no hay mayor formación de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque la necesidad de generación de ATP o generación de energía es tan alta que nuestro organismo ya no tiene la característica de formación, por el cual podemos empezar a crear procesos de acidosis, ya a partir de toda esta pérdida. Estos procesos de acidosis van a llevarnos a que empeore toda la parte muscular, ya que irónicamente esto pues estimula mayor o no mayor formación, empeora la situación de la patología tumoral, ya. Y como es obvio, el sistema inmune a través de todo este proceso inflamatorio, pues al inicio está demasiado elevado y posteriormente, como no puede combatir a la patología tumoral en la gran mayoría de los casos, pues empieza un proceso de disminución del sistema inmune y que esto nos lleva a un proceso inflamatorio peor y nuevamente la parte muscular es afectada. Y en la parte gastrointestinal, principalmente con los intestinos, se altera la producción de grelina y la alteración de producción de grelina al inicio se incrementa. Por eso estos pacientes tienen tanto apetito en etapas iniciales, pero cuando ya en relación con el sistema nervioso central tenemos la resistencia a la grelina, pues ya no tienen apetito a pesar de las alteraciones de formación, y como la grelina no está siendo utilizada, ahora tenemos una disminución de la formación de grelina y continúa un proceso inflamatorio en otro sitio que nada tiene que ver con el sitio inicial de la patología tumoral, por el cual
la pérdida de peso y un paciente caquético, estamos hablando de un paciente caquético en este caso, en la cual los pacientes con patología tumoral maligna principalmente van a tener características del paciente caquético, ¿ya? Por el cual la caquexia tiene que ver por este aspecto, ¿ya? Fisiopatología neta, no solamente tenemos que pensar que baja de peso, sino que baja de peso y pierde masa muscular es debido a esto, ¿ya? Todo el proceso proinflamatorio, lo que yo les decía, toda la inflamación es súper peligrosa, que estén en inflamación constantemente es muy peligroso. No se recomienda, los libros no lo recomiendan, por el cual dejen de consumir drogas constantemente. Ningún tipo de droga no va a llevarnos a que no tengamos un proceso inflamatorio. Todas nos causan procesos inflamatorios. Entre más común sea el uso de estas drogas, sea legales o ilegales, pues más procesos inflamatorios vas a tener. En el caso de la cocaína, por eso nos lleva a un proceso inflamatorio que después tienen patologías cardíacas, ya en todas vas a tener patologías, por si acaso, peor si el consumo es excedente. Siempre odio esos cuadros. Pero la patología tumoral, esto lo he hecho con mi mentor, que es mi único mentor, creo que no tengo dos en realidad, el de medicina del deporte, y este es cirujano oncológico, que él me dijo que esta es una manera adecuada de demostrar las características en estadios, en las cuales los dos primeros estadios pues vemos que puede haber solamente presencias de células cancerosas, o en un estadio 1 pues ya empieza a haber cambios en los tejidos. A partir de los estadios 2, 3 y 4, en este caso que estamos hablando de patología tumoral maligna en el intestino, recién empezamos a ver afección de los ganglios linfáticos, y en un último estadio que es metástasis, ¿ya? ¿Se puede hacer algo en todos? Sí. Mi colega me dijo, sí se puede hacer algo en todos, pero a partir del estadio 2 hasta el 3 y el 4 cada vez es más complicado, ¿ya? El estadio 2, estadio 1 y estadio 0 sí se puede hacer algo, muy similar a lo que ocurre en los cánceres de mama. Como pueden ver, en un estadio 0 tenemos la patología tumoral inicial, que mediante vaya incrementándose la situación, pues en un estadio 3 y en un estadio 4, que el estadio 3 ya es la afección de los ganglios y el estadio 4 es la metástasis. Pero ¿por qué es peor el cáncer de mama al cáncer intestinal? Por la metástasis. La metástasis es peor en el cáncer de mama porque la metástasis directamente va a ser hacia la parte pulmonar, ¿ya? Y no sé yo, pero pueden hacer una resección de la parte intestinal, pero hacer la resección de la parte pulmonar es mucho más agresivo y en algunos casos puede ser incompatible con la vida. Por ese motivo, cuando ya está en un estadio 4 de cáncer de mama, el pronóstico es muy reservado, ya es demasiado reservado. Que irónicamente, hoy por hoy, si bien las estadísticas en Europa y Estados Unidos han disminuido el cáncer de mama, en Latinoamérica todavía siguen siendo altos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay control. No hay control precisamente. No hay prevención. Sí hay prevención. Tengo un montón de colegas que hacen prevención. El problema es que en Latinoamérica todavía sigue siendo un estigma. No es normal para pacientes mujeres a partir de los 30, 35 años hacer su revisión, ya como deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque sigue siendo un estigma desde la característica sexual. Por eso sienten algo raro y dicen, debe ser cualquier cosa. Entonces, después, si me siento mal, recién voy a ir al médico. Ese tipo de estigmas debemos de quitar en los pacientes, inclusive en ustedes por si acaso, porque estoy seguro que tienen ciertos estigmas con ciertas situaciones relacionadas con varias cosas de medicina, por el cual tenemos que quitarnos todas esas cosas negativas que tienen sobre ciertas situaciones, empezar nosotros y para compartir a nuestros pacientes. El cáncer de mama es muy fácil de detectar, pero ¿cuál es el problema? Lo detectan en estadios muy tardíos,
ya muy tardíos, y ya les digo lo que un oncoquirúrgico me dijo. A partir del estadio 2 cada vez se complica más la situación. El estadio 4 es muy complicado que pueda salir de esto, no imposible por si acaso, porque sí ha habido algunos casos que han podido salir en un estadio 4, muy pocos casos, pero han podido. Pero la gran mayoría pues no lo logra, ¿ya? Lo mismo en cáncer de cuello uterino, que es lo único que tienen que hacer, queridas damas. Papá de Nicole. Una vez al año, nada más. No sé dónde. No les piden que lo hagan cada mes, debe ser algo súper incómodo. Por obvias razones, no sé cómo se sentirá que te hagan un Papá Nicolau, pero solamente les piden que lo hagan una vez al año, una vez iniciada la actividad sexual, ¿ya? ¿Por qué? Porque la actividad sexual Transmisión de enfermedades sexuales. Por la transmisión de enfermedades sexuales. bien, por el virus. ¿Y quiénes les transmiten el virus? Los hombres. ¿Qué? ¿Por qué lo dices tan enojado? Hay un huevo de cepas para No, pero se cogen ya las 19 y la 21, mujeres, ¿no? O la 16 y 21. Ellos no se enferman. 18. Entonces es algo sumamente sencillo, que es lo que hacer en caso de patología tumoral, ¿ya? descanso. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sí. Ya. Pase día Ya no puedo. ¿Por qué toman La fotos? siguiente. Sí, por favor. Más tema, más examen. No. Para el profe. Bótelo. Falta mucho. Que se vaya al clic. Es que todavía no han visto todavía no han visto su examen para decir eso, pues. Él cree que es fácil. Harto. Demasiado. Easy. Eso, no borra de la diapo eso. Siguiente. Doctor, manden las diapos, por favor. Solo sacarle un artículo ahora que no puedo. ¿Qué? No, Todos los que están en inglés, o es del Harrison o es de un artículo, por si acaso. Porque es que encontrar esto es bien difícil de encontrar, porque aquí ya tengo todo. Igual lo mismo en la distribución de masa muscular, no hay en cualquier lado. Sí te explican teóricamente, pero es que yo no los puedo explicar así, ¿no? Porque no me van a entender. Enfermedades muy difíciles de primar. Todas las alteraciones genéticas, habidas y por haber. Y su patología favorita. ¿Qué número de inmunodeficiencia? Ajá. La siguiente. La siguiente. Pasado. Jueves, ¿no? No, miércoles. Jueves. Bravo. Sí. Bueno, pues voy a tener que acabar su.